Muy buenas tardes, amados hermanos. Estoy aprovechando ahorita que estoy aquí en el café, perdón por el comercial, Bola de Oro, para traer el estudio de la palabra de Dios. En Juan capítulo 14, versículos 6 al 11, nuestro estudio bíblico del Evangelio de San Juan. Y he titulado esta parte, Pon atención a la palabra de Dios. Pon atención a la palabra de Dios. Y vamos a leer Juan capítulo 14, versículos 6 al 11. El 6 ya lo estudiamos, pero de todas maneras está incluido aquí. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Indudablemente estos versículos nos muestran claramente, hermanos, la esencia misma del Padre y del Hijo. Fíjense que estoy diciendo esencia, no la persona, ¿sí? Dios, nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas, y las tres personas son la misma esencia. Es decir, las tres personas son Dios, ¿sí? No, nosotros no tenemos que decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no, sino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque creemos en un solo Dios, pero en tres personas. Entonces Jesús está hablando aquí de esa parte, pero como esto ya lo he tratado en otros estudios, no me voy a abocar tanto a esto, sino a la enseñanza adicional que podemos ver aquí en la palabra de Dios. Ver la humildad y el amor del Señor para sus discípulos. Ver la paciencia que tuvo el Señor Jesús para sus discípulos. Es muy importante esto, hermanos. Trae un mensaje maravilloso para nosotros, ¿sí? Aún con todos los errores de los discípulos, aún con todas las enseñanzas que les había dado el Señor, aún así, ¿verdad? Los discípulos seguían dudando. De repente venían situaciones difíciles que los hacían dudar de la palabra. Nosotros inclusive vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando Cristo fue arrestado, ¿qué pasó? Salieron huyendo y les costó regresar, dudaban de las palabras del Señor. Y a veces somos tan rápidos para tachar a los discípulos como que ¿por qué reaccionaron así, verdad? Pero vamos a analizarlo y vamos a ver que nosotros estamos en una situación más favorable y a la vez más peor cuando dudamos, ¿ok? Los discípulos, ¿qué había pasado? Indudablemente este pasaje lo que nos enseña, hermanos, en la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Nos enseña que no habían puesto atención a las palabras del Señor, que no estaban haciendo memoria de todo lo que habían vivido con el Señor, que no se acordaban del monte de la transfiguración, ¿verdad? Aunque solo estuvieron ahí 3 discípulos, pero cuando bajaron los discípulos anunciaron lo que había pasado a los otros discípulos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver esa parte. Ahora, Felipe está hablando en plural, muéstranos, no dice muéstrame. Eso implica que esta parte no solo era una expresión de Felipe, sino que todos los demás también estaban en esa misma situación de que, a ver, Jesús, pues sácanos de dudas, muéstranos al Padre, ¿no? En primer lugar, es una petición errónea. Muéstranos al Padre. ¿Por qué? Porque al Padre Jesús ya les había dicho, al Padre nadie le ha visto. ¿Por qué nadie puede ver al Padre? Porque caería fulminado en el instante. La santidad de Dios, en la funcionalidad de la Trinidad, el Padre es cabeza de Cristo, ¿verdad? Entonces, en funcionalidad, repito. Entonces, Jesús dijo, al Padre nadie le ha visto. Solo al que el Hijo lo quiera revelar, pero en un sentido de que, como Jesús lo dijo aquí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, hermano, tú no vas a tener nunca una visión, por más fiel que seas del discipulado, una visión del Padre, jamás.
El Padre es esencia, ¿sí? El Padre no se ha encarnado. El que se encarnó fue el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. En sí, cuando nosotros analizamos los pasajes del Antiguo Testamento, nosotros vemos que las apariciones de Yahvé o Jehová es Cristo manifestándose. No es el Padre, es Cristo manifestándose. Jesús lo dijo y lo tratamos en un estudio, ¿se acuerdan? Cuando el profeta Isaías dice, Isaías vio mi gloria. ¿Cuándo vio la gloria de Isaías? Pues nosotros cuando vemos esa frase que dijo Jesús y analizamos el contexto posterior de lo que habla Jesús, agóbiale la espalda y ciégalos y esto, esas son palabras del capítulo 6 de Isaías, ¿sí? ¿Y qué vio Isaías en el capítulo 6, versículo 1? Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Ahí está, hermanos, la manifestación del Señor. Repito, ya Jesús varias veces les había hablado que Él era el camino. Ya Jesús les había hablado varias veces su relación con el Padre. Ya Jesús les había dicho, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, ya había pasado eso, ¿verdad? Pero seguimos viendo una característica de la humanidad. Por eso el apóstol Pedro dice, no me canso de repetirlo las mismas cosas, hermanos. No te canses de que a veces el pastor o el predicador repita el evangelio varias veces, porque eso es necesario para nosotros, porque nuestro común denominador es no recordar. Olvidamos las palabras, sobre todo las palabras del Señor. Somos fáciles de recordar muchas cosas, pero la palabra del Señor somos tan difíciles de recordarla debido a nuestra pecaminosidad, a nuestro andar. Por eso vez tras vez, por eso Pablo decía, insta a tiempo y fuera de tiempo a Timoteo. Hermanos, esa debe ser la razón. Por eso que se nos predique el evangelio no debe de ser una molestia. Yo ya me sé el evangelio, ¿para qué? No, si tú estás en esa actitud, estás en una actitud de arrogancia, y créeme que tarde o temprano te va a costar espiritualmente, ¿sí? Sin embargo, nosotros vemos aquí que a pesar de la débil atención que los discípulos prestaron a las palabras del Señor, el Señor les contesta con amor y paciencia. Ay, hermano, Dios me ha hablado en esta área. Muchas veces y en meses atrás yo contestaba a veces duro, ¿verdad? Pero he entendido lo que el Señor, mi ejemplo máximo, cómo a los discípulos los trató con amor y paciencia. Esa es una muestra, hermanos, de que el fruto del Espíritu está en nosotros. El tratar a nuestros hermanos que dudan, que son débiles en la fe, que saben menos que nosotros de la palabra, que aplican menos que nosotros la palabra, es prestarles atención y hablarles con paciencia, amor y fe. Nosotros vemos al Señor Jesús. Con qué amor y paciencia, con grande Salvador tenemos, que sabe nuestras debilidades y nuestros hierros, y aún así nos vuelve a enseñar la lección con amor y paciencia. Fíjense cómo trató a los discípulos. ¿Cuánto debemos de aprender de este gran Salvador que tenemos? Hermanos, yo cuando me comparo con Cristo me veo tan reprobado. Pablo decía a Timoteo, corrige con mansedumbre a los que se oponen. Como yo le decía a mi pastor, creo que es algo que me falta mucho. Y yo pido perdón a muchos que he contestado a veces muy fuerte, muy drástico, ensorbecidamente, ¿verdad? Y algo que he reconocido es que aunque tengas la razón, no es la forma de hacerlo. Dios nos lo dice. Inclusive Dios utilizó a un amigo que no es cristiano, y si me llega a oír Luis, que fue mi jefe, una vez que él me pidió algo y yo le dije, no, es que no es así, yo enojado, ¿verdad? Y él me dijo algo, Edgar, estás en lo correcto, pero no es la forma. Hermanos, ¿cómo me pegó esa vez eso?
Y esa es una realidad. Por eso les digo, yo no estoy hablando ahorita aquí como alguien de que, yo ya no soy así. No, Dios está obrando en mi vida. Dios sigue obrando en mi vida. Y a veces cuando leo esto, ¿cuánto necesitamos de que Dios nos vuelva a recordar su palabra? Y por eso debemos ir a ella vez tras vez, tras vez, tras vez, ¿verdad? El amor y la paciencia del Señor, aunque eso no anula nuestra responsabilidad, y verdad, y en ese mismo amor y paciencia nos llama la atención también, ¿verdad? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas veces el Señor nos ha hablado por medio de su palabra y predicaciones y no hemos puesto ¿Alguna vez te has estado estudiando la Biblia y no le pones la debida atención? En las predicaciones de la iglesia, ¿has puesto la debida atención? ¿Has anotado los puntos principales? Porque, ¿sabes? Podemos oírla, pero te aseguro algo. En cuanto salimos, ya se nos olvidó. Dime sí o no, si no te ha pasado eso. Que de repente, ¿verdad?, te vas, inclusive termina la predicación y alguien te pregunta ¿de qué trató? Y ni te acuerdas muy bien, ¿verdad?, de qué trató la predicación. Eso es porque no estamos poniendo la debida atención, no estamos anotando, ¿verdad?, los puntos principales y no estamos siendo más bien negligentes. Y nos va a pasar lo mismo que le pasó a estos apóstoles, a estos discípulos de Cristo. Vamos a querer cosas que Dios no nos va a dar nunca, ¿sí? Por eso, hermanos, deberíamos poner todos nuestros sentidos a la palabra y a la predicación. Vayamos al Salmo 119. Al Salmo 119, por favor. Versículo 11 y 14. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos entender eso. En mi corazón he guardado, he atesorado tu palabra. ¿Cuántas veces vamos a la palabra de Dios sin esa parte? Fíjate, Dios amonestó a Israel, pero ellos no prestaron atención. En Oseas capítulo 4, versículo 6, vamos a Oseas 4, 6, por favor. Oseas, libro del profeta Oseas, profeta menor. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate, mi pueblo fue destruido porque le faltó, no porque no tuvieran, le faltó conocimiento. ¿Sí? Por eso es bueno, hermanos, ir a la palabra de Dios. Por eso es bueno que como ministros de la palabra de Dios expongamos todo el conocimiento de la palabra de Dios. No nada más la parte que nos convenga. Esa es que tenemos un deber nosotros. Pablo dice, no he rehuido de daros todo el conocimiento de Dios. Es muy importante esa parte, amados hermanos. Nosotros necesitamos esa parte de la palabra. Nosotros necesitamos entender eso. Ahora, muchas veces nosotros decimos de Tomás, ¿verdad? Nos asombra, y Tomás erróneamente ha sido llamado Tomás el incrédulo, ¿verdad? Pero es un error. Si nosotros analizamos la expresión de Tomás, ¿verdad?, vamos a ver que está hablando en plural. Es decir, que era el sentir también de todos los discípulos, no nada más de Tomás. Tomás fue el que habló, pero los demás estaban igual. Juzgamos rápidamente. Es ahí donde no tenemos que hacer. No debemos de juzgar rápidamente, debemos de juzgar justamente. Pero para juzgar justamente tengo que tener paciencia, humildad y conocimiento de todo. Porque si no, puedo juzgar livianamente, y eso sí está mal en nosotros, ¿verdad?
Felipe, como les dije, también hace la pregunta en plural, hermanos, ¿verdad? Y acordémonos que quien escribe el Evangelio es el apóstol Juan, y cuando él lo está poniendo en plural se está incluyendo él también. Eso es muy importante, ¿verdad? Si ellos hubieran puesto más atención, veían que Cristo era la misma esencia del Padre. Pero muchas veces acusamos a los discípulos o a los judíos de no atender bien. Pero ¿acaso, hermanos, nosotros no somos más responsables al tener la revelación completa de Dios, que es la Biblia? Nosotros no tenemos excusa. En ese momento, Tomás y Felipe no tenían Hechos de los Apóstoles, no tenían la culminación del Evangelio de San Juan ni de los otros evangelios, no tenían las epístolas paulinas, no tenían Apocalipsis, no tenían la epístola de Santiago ni la epístola de Judas, ¿verdad? No estaba escrita Hebreos. Hoy nosotros tenemos toda la revelación completa. Y aún así somos como Tomás, somos como Felipe, aún así queremos guiarnos por manifestaciones, queremos guiarnos por sentimientos, queremos guiarnos por nuestro propio impulso carnal en lugar de asentarnos en la palabra de Dios, en la revelación completa que Dios nos ha dado a través de su bendita palabra. Ahí Dios ha explayado todo lo que Él quería hablar. Fíjate, todo lo de Dios y hablar de profetas, hablar por profetas o hablar por visiones, ya acabó. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, Dios habiéndonos pasado, hablado a los padres por los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Y más bien, esa parte no está en el original, entonces sería por Hijo. O sea, Cristo es la revelación completa de Dios, hermanos. Dios ya no habla por profecías. Dios ya no trae una iluminación y un éxtasis a los profetas, porque ya no hay profetas, ya no es necesario. Ya la revelación está totalmente completada en la santa palabra de Dios, que es la Biblia. No necesitamos más de manifestaciones, no necesitamos más de imaginaciones, de guiarnos por ilusiones, mitos, porque la palabra de Dios ya nos ha sido revelada. Y cuando nosotros entonces rechazamos la palabra de Dios o no ponemos atención a ella, vamos a caer en los mismos errores que esto. Y cualquier situación que venga nos va a mover de esta revelación. Ahora, el no tener a la palabra de Dios como nuestro fundamento, eso, hermanos, es un pecado delante de Dios, porque Él nos dio su palabra. Y la palabra de Dios es ahí donde Dios puso su poder de transformación para nuestra vida. Cuando nosotros andamos buscando quién nos hable, quién nos diga, quién esto, entonces estamos rechazando la palabra de Dios. Y entonces estamos ofendiendo a Dios. Buscamos refugio en tantas cosas, menos en Dios, menos en su palabra, ¿verdad? Oh, ¿cuántas veces hoy no hemos oído a alguien que dice, y así dice el Señor, y no se cumple? Y lo tomamos tan ligero cuando la palabra de Dios dice, si alguien dijere que yo hablo y no se cumple, ese no habló por mi nombre y ese profeta debe de morir. Y debe ser nombrado como un falso profeta. ¿Cuántos han hablado así? Porque se dejan guiar por sus emociones y creen que... Yo no estoy hablando que todos sean gente falsa que está hablando falsamente para engañar. Algunos se guían por sus emociones y tristemente se dejan engañar por ellas. O sea, son ellos mismos engañados por su propio corazón. Y necesitan arrepentirse, y necesitan cambiarse, ¿sí? Queremos guiarnos por visiones, manifestaciones, pero no queremos esa fe sencilla, esa fe humilde que va a la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3?
Versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí la misma palabra de Dios lo está diciendo. Lo único que necesitas es la palabra. No necesitas que alguien venga y te diga, sí, es el Señor. No es cierto. Necesitas la palabra. Hebreos capítulo 4, ¿qué dice? Que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no que hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas a aquel a quien tenemos que dar cuentas. Cuando tú vas a la palabra de Dios, la palabra te desnuda a ti y te hace ver tu verdadera condición, tu situación. No necesitas que alguien venga y te diga. Vivimos por fe, no por ilusiones y manifestaciones, por fe en la palabra de Dios, ¿sí? Al no poner suficiente atención y meditación en las palabras del Señor, ¿sí? Ellos estaban pidiendo algo que ya les había sido dado. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones estamos pidiendo cosas que Dios ya no nos dio? Por ejemplo, Dios, derrama tu amor sobre mi vida para yo amar a las personas. Error. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ya fue, no va a ser. Entonces, cuando tú estás orando así, estás contradiciendo la palabra de Dios. Estás contradiciendo, y eso es una nula atención. Señor, dame tu poder para predicar el Evangelio. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Estás pidiendo poder cuando Dios ya te lo dio. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Estamos precisamente, y fíjate, actuando igual que estos discípulos, pidiendo cosas que Dios ya les había dado. Y a veces pedimos y Dios ya no los dio. Mejor decir, Señor, que ese amor que has depositado en mí ahora se vierta hacia los demás. Eso es diferente. Señor, que ese poder que has puesto en mí lo utilice para la gloria de tu reino, para predicar el Evangelio con poder, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de pedir. No podemos pedir otros detalles, hermano. Necesitamos por eso conocer la palabra de Dios, porque si no, repito, vamos a seguir, hermanos, pidiendo cosas que Dios ya no las dio, ¿sí? Es increíble. Es increíble, hermanos, cómo vez tras vez Dios nos habla y nos dice cómo debemos nosotros tener su palabra. Vamos al Salmo 119, 97, por favor, busquemos en la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Así deberíamos tener la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, día y noche meditarás en ella para que hagas prosperar tu camino. Salmo 1, otra vez, día y noche meditarás en ella. Nosotros vemos varias veces que Dios está pidiendo, hermanos, que en el día y en la noche nosotros estemos meditando en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, domingo que fuiste a la iglesia, oíste la predicación, has ido a la palabra de Dios a estar meditando en esa predicación? En meditar, Señor, ¿qué me hace falta de esto? O si Dios habló a tu corazón y te ha dicho que andas ensorbecido, te ha dicho que no has manifestado el amor que Él te ha dado y no hemos ido en arrepentimiento al Señor, no hemos ido a pedirle al Señor la gracia para poder vertir ese amor hacia los demás. Es increíble, hermanos.
Es increíble. Felipe estaba esperando, como lo dije, ver una manifestación, como Moisés, quizás se acordó de Moisés, ¿verdad? Cuando vio la zarza ardiendo, o el monte Sinaí con una nube y truenos y se cimbraba y todo eso, ¿verdad? Quizá quiso experimentar las bendiciones del antiguo pacto, sin entender que estamos bajo mayores bendiciones, que él tenía la bendición más grande que desearon los profetas y los patriarcas del Antiguo Testamento: ver al Mesías cara a cara, ver a Dios encarnado, ver a Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Obviamente Juan, cuando está escribiendo el Evangelio, ya pasaron varios años de que Jesús fue levantado al cielo después de resucitar, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esa parte, hermanos, ¿sí? La bendición es que nosotros a veces igual anhelamos las bendiciones del antiguo pacto, no entendiendo que estamos bajo mejores bendiciones que los mismos profetas del antiguo pacto: Moisés, Abraham, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, David anhelaron tener. Nosotros estamos bajo una mejor bendición, bajo un mejor pacto. La consumación. Hermanos, necesitamos entender esto. Ni Moisés mismo experimentó lo que nosotros experimentamos. Dice Hebreos: las saludaron de lejos, no las alcanzaron, no les fue dado a ellos, solo las saludaron de lejos. Hermano, tú y yo las saludamos, las abrazamos, son nuestras. Esa es bendición de la salvación tan grande que tenemos, de la redención nuestra, de entender más de esta salvación de lo que ellos entendieron. Hermanos, eso es lo que nos marca la palabra de Dios, ¿sí? Hoy tenemos la revelación plena de la palabra de Dios. Ya no busques manifestaciones, milagros y cosas que te animen a seguir adelante y desprecies la palabra de Dios. Mejor, aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a esa palabra viva y verdadera. ¿Sí? Fíjate, vamos a Juan capítulo 12, versículo 45. Jesús dijo: y el que me ve, ve al que me envió. Jesús ya les había dicho antes: si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Jesús ya se los había dicho. ¿Ves cómo no prestaron, no meditaron en las palabras del Señor? Por eso es lo que te digo, hermanos, muchas cosas en nuestra vida cristiana tropezamos y todo eso porque no meditamos seriamente en lo que Dios ya nos dijo en su palabra. Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque ahí está la palabra. Ahí está la palabra. ¿Sí? Muchos anhelan los dones milagrosos y desean ser como la iglesia de Corinto, ¿verdad? ¡Wow! Pero no meditan en que la iglesia de Corinto no tenía la bendición que hoy tenemos nosotros, la revelación completa de la palabra de Dios, la Biblia. Es una realidad. Corintio no tenía eso. Y muchos, inclusive ahí en el griego, hablan de eso, ¿verdad? Pero eso sería sentarme a irme a 1 Corintios 13 y 14 para explicarles por qué el canon está implícito allí en Corintios para hablar de que todo esto iba a cesar, iba a cambiar. Porque Dios ya nos ha dado su palabra y cuando nosotros despreciamos su palabra, estamos despreciando a Dios mismo, ¿sí?
Adicional, que nosotros podríamos decir Corintios, con todos los dones y todo lo que teníamos, era una iglesia muy sensacionalista, era una iglesia muy carnal, era una iglesia con muchas deficiencias, bastante más que las otras iglesias, ¿verdad? Así que, hermanos, no nos podemos guiar por eso. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su bendita y santa palabra. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mateo 12:39. Mateo capítulo 12, versículo 39. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La generación mala y adúltera demanda señales. Y Dios dice: la única señal que recibirás es la que está en la palabra de Dios. Jesús evocó una señal escrita en la palabra de Dios, la señal de Jonás, ¿verdad? Eso es lo que nosotros necesitamos entender, hermano. No necesitamos nada más. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que está en la Biblia, la que está ahí. Si tú te guías por una persona que diga, así dice el Señor, no, te estás guiando por el hombre. Guíate por la palabra de Dios. Por eso hoy muchos, este es el anticristo, aquel es el anticristo, este otro es el anticristo. Guíate por la palabra de Dios. Y si tú te guías y por la palabra de Dios, vas a ver que todos esos que andan hablando de profecías, que Ucrania y que Rusia, y que ahora que Rusia es la bestia y todo ese tipo de detalles, vas a ver que están pésimamente mal. Que tuve un sueño donde vi al oso y vi... Eso está absurdo, hermanos. No va ni siquiera con la escatología bíblica. Pero ellos seguían por sueños, por visiones, y por eso andan errados, andan naufragando. El que se guía por la palabra de Dios no va a naufragar, porque Dios, por medio del Espíritu Santo, nos va a decir, no es por este camino, es por este otro. La palabra de Dios es la que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, nosotros necesitamos, lo invertí. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia por medio de su palabra, ¿sí? El Espíritu Santo nos va a avisar cuando algo está bien o no está mal por medio de lo que hayamos meditado en la palabra de Dios. Es muy importante por eso poner atención, hermanos, y no caer en el error de despreciar, menospreciar o descuidar la palabra de Dios. Que nosotros haya hoy un sentir por estar meditando día y noche la palabra de Dios, para que no nos dejemos de llevar de doctrinas diversas y extrañas, que hoy abundan, creo que como nunca, en la historia de la iglesia, creo que como nunca, no estoy diciendo que sea así, pero la verdad se han hecho muy patentes, y la mayoría de las iglesias están predicando muchas cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Es necesario entonces que hoy más que nunca no nos dejemos guiar más que por aquella guía verdadera que tenemos, la palabra de Dios, y orar a Dios que su Espíritu nos enseñe, nos ilumine y nos guíe a través de su bendita palabra. Muchas gracias, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman
en verdad. Les envío un fuerte abrazo, espero que este estudio haya sido de bendición. Mi nombre es Edgar Vigurra, estoy para servirte. Si tienes algún comentario, alguna duda, déjamelo allí, y agradezco los comentarios por ahí de todos los que pusieron. Veo ahí a Sebastián, muchos saludos Sebastián, Dios te bendiga. Veo por ahí a otro hermano, Ángel, saludos Ángel, Dios te bendiga. Y bueno, estaremos por la gracia de Dios siguiendo dando estos estudios, y no te pierdas también las cápsulas que seguiremos dando en Leña para el Fuego, donde vamos a traer devocionales de la palabra de Dios, buscando nutrir a la iglesia de Cristo con la palabra del Dios vivo y verdadero. Te pido que me lleves en tus oraciones para que Dios me dé sabiduría y gracia para hacer todo esto, y también pues, por el posible trabajo que ya Dios, al parecer Dios nos está dando, ¿verdad? Ora al Señor, que Dios te bendiga, nos vemos después, gracias.